Vamos a desarrollar nuestra sesión número 27, que corresponde a la semana número 14 de la asignatura Metodología de la Investigación Científica. Continuaremos dándole una mirada con el propósito de reforzar este valioso momento cuando empezamos a expresar nuestros intereses de querer medir aquella realidad que nos interesa analizar, es decir, analizarla cuantitativamente. Hacer un trabajo de investigación cuantitativo nos lleva a medir la realidad. Eso significa que estamos hablando de investigación dentro del enfoque cuantitativo. Y el proceso de la operacionalización de las variables, a partir de lo que dicen las teorías o a partir de lo que dicen los autores, construyendo una definición de ese concepto al cual reconocemos como variable, vamos a lograr identificar las palabras relevantes, o llamémosle conceptos sensibilizadores, que nos van a ayudar a llevar a ese concepto desde su situación abstracta, amplia, latente, hacia un nivel mucho más empírico, hacia un nivel mucho más medible, mensurable, hacerlo concreto. Operacionalizar es ese proceso que nos permite entonces llevar a un concepto abstracto a un concepto concreto. Y volveré a poner algún ejemplo también. El estudiar, por ejemplo, la democracia. Vamos a asumir que tomamos el concepto democracia como variable, pues es un concepto amplio, muy amplio. Dentro del concepto democracia existen distintos elementos, distintos aspectos, distintos conceptos claves, palabras claves o conceptos sensibilizadores que nos van a ayudar a hacer medible el concepto, pasando por dimensiones, que son conceptos regular o medianamente abstractos, hacia conceptos más concretos o específicos, a los cuales se denomina indicadores. Operacionalizar una variable consiste en identificar a la variable propiamente dicha con su correspondiente definición, de donde extraemos las dimensiones con sus correspondientes definiciones también, desde donde extraemos los indicadores. Es una relación parte-todo, es una relación elemento-conjunto. Tal como les compartí algunos diagramas, sin una adecuada operacionalización de variables será un tanto complicado, por no decir difícil, pero sí infructuoso el pretender medir una realidad, como la realidad de la democracia, por ejemplo, y entre otros conceptos que son bastante amplios. ¿Cuál es la actividad que tenemos que realizar entonces para operacionalizar una variable? Bueno, revisar la teoría, realizar lectura, una revisión de distintos trabajos de investigación en donde incluso hay bases teóricas, o revisar las tesis en su apartado de marco teórico, en donde encontraremos una amplitud teórica que nos presentan una definición de esos conceptos. Y otra cosa que debe también de quedar claro es que si yo quiero transitar, a ver, voy a colocar por acá una diapositiva. Operacionalizar una variable en términos gráficos, podríamos demostrarlo de esta forma, más o menos. A ver, ¿ok? Más o menos esta sería una representación gráfica de operacionalizar una variable. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Allí más o menos. Así, ya, vamos a pintarlo de otro color. Vamos a decir, vamos a partir esto. Sí. Voy a resaltar esas líneas así. Entonces, si nosotros decimos que la variable es un concepto abstracto y lo queremos llevar a que sea un concepto concreto, previamente debemos de identificar un concepto intermedio, ¿no? Que más o menos abrace al concepto abstracto y al concepto concreto. ¿Ok? ¿Dónde ubicamos a la variable? A ver, en estos tres espacios.
El concepto abstracto, como lo pueden ver, es amplio el espacio. Amplio, por eso está la parte más ancha de la figura allí. Y el concepto concreto es lo más fino, lo más pequeño, lo más medible, lo más empírico, lo más pequeño. ¿Dónde, en estos tres espacios, dónde ubicaríamos a la variable? En el En el, concepto abstracto. en el concepto abstracto. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar, aquí va la variable. ¿Dónde ubicaríamos al concepto concreto? ¿Y cómo se llama ese concepto concreto? ¿Dónde ubicaríamos al indicador en el concepto concreto? Aquí, ¿no es cierto? El indicador. ¿Dónde ubicaríamos a la dimensión? En el intermedio. En el intermedio. Muy bien. Acá iría la dimensión. En otras palabras, estimados estudiantes, la variable no es otra cosa más que un conjunto de dimensiones. Y la dimensión es un conjunto de indicadores. Por lo tanto, el indicador es una partecita de la dimensión y la dimensión es una parte de la variable. Entonces, si esto es así, significa entonces que ese concepto abstracto llamado variable, aquí podríamos ubicar previamente una definición de ese concepto. Y ustedes lo han hecho, pues han definido al concepto llamado variable. Han colocado ahí, voy a poner un ejemplo, por decir, estratificación social. Esa es una variable, pero es un concepto amplio, bastante amplio. Aún no sé qué dimensiones tiene y no sé en qué indicadores se pueden desagregar. Pero esta figura, que quede bien claro, esta figura es para conseguir el lograr la concreción de ese concepto. Es decir, operacionalizar variables tiene un carácter de tipo, vamos a colocarlo por acá, que converge, convergente, tiene una forma convergente. O sea, no diverge, no es divergente, es convergente. ¿Por qué? Porque va de lo general a lo específico, de lo grande a lo pequeño. ¿Ok? O sea, todos convergen en un punto hacia hacer concreto el concepto. En mis comentarios a sus envíos, ¿qué cosa he colocado? En algunos casos, encontraba un concepto que era variable, pero que luego entre las dimensiones aparecía un concepto de mayor amplitud. Era como que fuera variable, una supervariable, y después bajaban a indicador. No, tiene que tener una lógica convergente, no divergente. Lo que tiene un carácter divergente es el análisis, que eso es otra cosa. ¿Y cómo hacemos que esto sea convergente? Pues bueno, aquí está. Pasamos de la variable a la dimensión y de la dimensión al indicador. ¿Qué otra cosa también pude observar? Que han puesto una variable y una dimensión y luego un indicador. Siempre hemos estado insistiendo. Una variable es un concepto. Ese concepto tiene una definición, o sea, ¿qué significa? En otras palabras, una definición. En el corpus de esa definición existen palabras clave. Esas palabras clave construyen esa definición. Es decir, son las características o las partes de ese concepto llamado variable. Cada una de esas palabras clave o conceptos sensibilizadores son dimensiones. Entonces, una variable tiene varias dimensiones. No tiene solo una dimensión. Entonces, si es una dimensión, igual tendría que tener también varios indicadores. ¿Por qué? Por el carácter de llevar lo abstracto a lo concreto. Varios indicadores una dimensión y varias dimensiones una variable. ¿Existe alguna regla que diga cuántas dimensiones debe de tener una variable? No, no existe una regla. Va a depender de la amplitud de la teoría. Y ustedes seguramente van a observar algunos trabajos de tesis que tienen dos variables y cada variable tiene 3 dimensiones, 2 dimensiones, algunas 5 dimensiones. Eso es indistinto. No hay una regla. Por simplificar este trabajo, algunos han establecido, no sé bajo qué criterio, que las dimensiones solamente deben de ser 3 por cada variable. Bueno, y si la teoría me dice que
hay más palabras clave. ¿Qué hago con las otras palabras? Entonces estoy midiendo cualquier otra cosa menos ese concepto, porque está incompleto. Si yo quisiera medir, vuelvo al ejemplo de las vocales, y solamente coloco vocales abiertas y no incluyo las vocales cerradas, ¿estoy estudiando las vocales o no estoy estudiando las vocales? Pues no estoy estudiando las vocales, una parte de las vocales. Entonces el tema no serían vocales, el tema sería vocales abiertas, nada más. ¿Se dan cuenta? Por eso todo va a depender de la revisión de la literatura que efectúen y todo va a depender también, como se lo sugerí, de la revisión de las tesis que ustedes puedan efectuar. ¿Cómo están operacionalizando esa misma variable en otras tesis? ¿Cómo lo están haciendo? Ahora, ustedes han recogido en algunos casos una definición. Otros grupos han incorporado varias definiciones y eso les ha permitido tener un manejo mejor de la operacionalización para identificar las dimensiones. Tampoco podemos caer en un exceso de dimensiones, pues 20 dimensiones tampoco sería inmanejable esa investigación, porque habría que hacer muchísimos procedimientos de análisis ya luego cuando recogemos los datos y nuestro instrumento va a tener muchísimas preguntas que ningún informante o ningún encuestado estaría dispuesto a atendernos una entrevista que supere pues ni 10 ni 15 minutos, ¿no? Entonces, todos esos criterios debemos de tener siempre en cuenta. Tener en cuenta que esto sigue un carácter convergente, que converge, que concreta, converge, o sea, va de lo disperso, que está el concepto variable abstracto de lo disperso, hacia algo más concreto. Por eso he tomado esta figura media triangular echada, en donde comienza con una parte ancha y a medida que avanza la figura, se va reduciendo hasta que llega a un vértice mucho más concreto, más medible, más manejable. Es importante que revisemos más de un autor. Es importante que podamos comparar las definiciones. Es importante que dentro de esa revisión de definiciones nosotros elijamos la que mejor se adecúa a nuestros intereses, a nuestras intenciones y aquella que nos permite identificar varias palabras clave dentro de la estructura del texto que define al concepto, a ese concepto llamado variable. Una variable debe tener varias dimensiones para poderlo medir, ¿ok? Quizás esto, de momento, pues pueda resultar un tanto confuso, pero todo se va a resolver realizando los ejercicios de comparación de las definiciones. Y aquí yo les traigo un modelo de matriz en donde ustedes puedan colocar definiciones, 3 definiciones de una variable, del concepto, en este caso del ejemplo, estratificación social. Entonces ustedes aquí en este recuadro, en este primer recuadro que estoy marcando, allí colocarán una definición, una cita textual, seguido del apellido del autor, el año de publicación y, por lo tanto, también el número de página. De esa definición extraerán los conceptos importantes y al pie colocaremos una referencia. Voy a efectuar el ejercicio para que ustedes puedan también realizar el mismo en esta sesión. Acá hay un tema tentativo de investigación. Un tema se llama migración interna y desigualdad social. Ese es el tema tentativo. Entonces, tengo una población de estudio. ¿A quiénes quiero estudiar? Bueno, me interesan estudiar a los jóvenes, más o menos por ahí me voy orientando. Quiero que esta investigación analice la realidad de la frontera norte Perú-Ecuador en el año 2023. Quiero estudiar sobre migración interna y desigualdad social. Acá tenemos un tema enorme, 2 grandes conceptos enormes. Claro, pueden ser variables de migración interna, una variable, y desigualdad social, otra variable. Por supuesto que pueden ser, pero todavía son muy conceptos muy grandes. Entonces, me voy a revisar teoría, pues. Teoría, voy a empezar revisando teoría del concepto de desigualdad social. ¿Qué tipo de teoría tengo que revisar? ¿Teoría psicológica, teoría económica, teoría... ¿Qué tipo de teoría? ¿Económica, psicológica, histórica, antropológica o sociológica? Teoría sociológica. Aquí tengo la revisión de varias fuentes y muchas más. Un texto clave que me ayude a entender mejor la desigualdad social, el texto Economía y Sociedad de Weber, otro texto sobre la teoría de la estratificación, otro texto sobre las clases sociales, otro texto
etcétera. Acá tengo 1, 2, 3, 4 autores he puesto de muestra. Y de la lectura de estos autores y los problemas, identifico una variable, estratificación social. Entonces acá tenemos la estratificación social. Y según autores que he revisado, el autor clave aquí es Weber, empiezo a ofrecer las definiciones de estratificación social. Acá tengo una definición de estratificación social. Acá tengo segunda definición de estratificación social y el ejercicio pide 3. Y acá tengo otra, miren. O sea, el primero, acá vamos primero, está basado en Weber y en Dweck e Inda. El segundo está basado en Sembler. Y el tercero va a estar basado en Bourdieu. De acuerdo con Bourdieu, las clases sociales, la una perspectiva o enfoque teórico de analizar la estratificación social es a través de las clases sociales. Entonces, Bourdieu, en discusión con Marx, dice, las clases sociales se construyen en un determinado espacio social, según los capitales que las personas poseen. Al igual que Weber, el sociólogo reconoce la importancia de otras dimensiones más allá de la económica en la reproducción de estratificación social. De esta manera, plantea que la posición que los individuos ocupan en la estructura social depende de él, dice, capital económico, lo vamos a marcar, capital cultural, lo vamos a marcar de otro color, y capital social. Listo. Ahí están mis dimensiones, miren. ¿Las inventé yo? No, están basadas en autor. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Se les está solicitando que elaboren definiciones y comparen las definiciones. Ya está. Definición 1. Ya yo tengo por acá. Esta de acá. Lo copio. Definición 1. Lo copio. Lo mismo van a hacer ustedes, pero dice acá, donde dice definición. Lo coloco allí. Ya está. Lo coloco ahí. Después me dice que identifique conceptos importantes. Vamos a leer, pues. Es aquello que tiene lugar en 3 campos diferentes de la sociedad. En el campo económico, en el campo social y en el campo político. Y se representa. Eso es importante la comprensión de lectura. Respectivamente en los fenómenos de las clases, los estamentos y los partidos. Estos fenómenos son el resultado de la desigual distribución del poder. Por acá puede haber otra palabra clave. Poder económico, poder social y poder político. Campos diferentes de la sociedad. Sociedad es otra palabra clave. Entonces, conceptos importantes. Entonces, todos estos conceptos importantes los voy a llevar acá. Sí. Ustedes pueden identificar otras o más, ¿no? Están mis conceptos importantes. Referencia. Esto lo he tomado ¿de quién? De Weber y Dweck e Inda. Muy bien, yo tengo acá ya mi referencia trabajada. Lo coloco acá, ya están ahí mis referencias. Ya tengo definición 1. Sin color. Definición 2. También ya la tengo trabajada acá. Sembler dice, sostiene que la relevancia, que el análisis, ya listo. Lo copio acá, lo coloco aquí. Me pide autor año, ¿no es cierto? Ahí está, pues autor año. Conceptos importantes. Para identificar estos conceptos, ¿qué debo hacer? Leer. Dice, sostiene que la relevancia del análisis de Weber radica en considerar una multiplicidad de mecanismos y fuentes. Ajá, multiplicidad de mecanismos, fuentes que actúan en la diferenciación y estratificación de los grupos en una sociedad, como relaciones de poder y de dominación. Entonces, como todos estos me parecen conceptos importantes, pues los copio y los voy a llevar acá. Y los otros son relaciones de dominación, ¿ya? Relaciones de dominación. Ahí está. Ya tenemos nuestros conceptos importantes. Ya está. Ah, no, falta referencia. También ya lo tengo acá. Sembler. Ahí está Sembler. Ya luego le ajustamos el tamaño de la letra, eso estamos en proceso. Definición 3. Vamos a tomar acá el de Bourdieu. Vamos a copiar todo esto y luego lo mejoramos. La voy a llevar mejor a un hoja en Word para trabajarla. De acuerdo con Bourdieu, las clases se construyen en un determinado espacio, el espacio social. Ya listo, entonces acá. De acuerdo con Bourdieu, 1986, las clases se construyen en un determinado espacio, que él llama el espacio social, según los capitales que las personas poseen.
Al igual que Weber, el sociólogo Bourdieu reconoce la importancia de otras 3 dimensiones. Entonces vamos a colocar acá simplemente. Reconoce la importancia de otras dimensiones más allá de la económica en la reproducción de la estratificación social. De esta manera plantea que la posición de los individuos ocupan en la estructura social depende del capital económico, cultural y social que cada uno posea. Ya está. Conceptos importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Espacio social puede ser una palabra importante. Marquemos, sin temor. Capitales, ya. Importancia de otras dimensiones, ya, dimensiones. Económica, económica. En la reproducción de la estratificación social, ahí está, reproducción. De esta manera plantea que la posición que los individuos ocupan en la estructura social, otra palabra clave, depende del capital económico, capital cultural y capital social. Pues copiamos todas estas palabras importantes o conceptos claves, como lo mencionamos acá, estoy seleccionando los términos. Capital económico. A ver, y con el nivel de información que uno va adquiriendo, ya uno sabe a qué se refieren los autores. Cuando se está refiriendo a capital económico, capital cultural, se está refiriendo a capital social, ¿ok? Todo eso se adquiere mediante la lectura. Ya está. Entonces ahí tenemos nuestros conceptos importantes. Y luego colocaré acá la referencia. Me voy al documento y construyo la referencia. A ver, quiero ver este documento de qué se trata. Mariño M. Y Quirós B. ¿Qué año será? Este es un documento del año 18. 2018. Ya está. Caribe. Esto es editado por la CEPAL. Y aquí está su enlace. Y colocamos el enlace acá. Listo. Entonces ahí tenemos una demostración del ejercicio que ustedes deben de efectuar. Yo sé que en este momento están surgiendo un montón de preguntas y una serie de supuestos. Bueno, acá lo que quiero es decir lo siguiente. Esto que nosotros por ahora estamos llamando o denominando conceptos importantes, los estamos llamando así porque a futuro inmediato aquí están ubicados nuestras dimensiones. Y si quisiéramos ser rigurosos, pues de estos conceptos importantes, no todos van a ser las dimensiones. Interpretando el texto de esta definición que acabo de sombrear, las dimensiones en realidad solamente son estamentos, que van a quedar marcadas, partidos y poder. Esas son las dimensiones. Luego, en la definición 2, hay 2 dimensiones, relaciones de poder y relaciones de dominación. En la definición 3, no todas son las dimensiones, son capital económico, capital cultural y capital social. Entonces, ¿qué he hecho? He leído. ¿Qué cosa he leído? Artículos académicos y de investigación que he recuperado. ¿Y solamente los he leído? No, los he comprendido. Entonces, este ejercicio ustedes tienen que efectuar. De una vez que ustedes han accedido a la literatura, la han analizado, han identificado la variable, la han definido, acá tenemos 2 definiciones, una más hemos encontrado, tomamos una decisión. Entonces, de esto que tenemos a la vista, en el caso personal, yo tomé una decisión. Yo dije, no. Si esto dice Sembler que se sustenta en Weber, ojo. Si esto dice Bourdieu, que me parece interesante, pero que a la vez discute con Weber, discute. Mire, Bourdieu discute con Weber. Sembler sigue a Weber. ¿Cuál es la fuente matriz entonces? Weber. Tomo la decisión de operacionalizar mi variable estratificación social de acuerdo con Weber y de acuerdo con Dweck e Inda. De manera que aquí está mi operacionalización de variable. Ahí está. Variable estratificación social. Dimensiones, clases, estamentos y partidos. Ahora, ¿cómo logré los indicadores? Revisando qué dice Weber y todos los que lo siguen sobre las clases, sobre los estamentos y sobre los partidos. ¿Dónde está eso?
en la literatura. Por ejemplo, acá tengo el texto Economía y Sociedad de Weber, texto original, y aquí nos empieza a hablar, pero hay uno exacto que hace referencia a estamentos y clases, la página 242. Listo. Entonces aquí él define qué cosas son clases, miren. Ve. Dice, entendemos por clase todo grupo humano que se encuentra en igual situación de clase y caracteriza clase, dice, la clase propietaria, la clase lucrativa, la clase social. Por lo tanto, ¿yo habré inventado estos indicadores o están sustentados en teoría? Están sustentados en teoría. En eso consiste el proceso de operacionalización de variables. ¿Ok? Es decir, es esto de acá que parece tan complejo que creo que se los compartí a ustedes. Miren, ve, acá tenemos una variable 1, que viene, aquí dice, operacionalizar variables tiene una lógica parte todo. Variable es el todo. La dimensión es la parte. La dimensión es la parte. Luego, dimensión 1, jalamos para acá. Dimensión 1, los indicadores son parte de las dimensiones. Dimensión 2, otra vez, los indicadores. Y dimensión 3, igualito, los indicadores son parte de las dimensiones. Las dimensiones son parte de las variables. Y aquí, operacionalizar variables tiene una lógica conjunto-elemento. ¿Cuál es el gran conjunto? A ver, antes de irnos. ¿Cuál es el gran conjunto? ¿Qué color tiene el gran conjunto? Celeste y la variable, profesor. Celeste, que vendría a ser ¿qué cosa? La variable, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuáles son los subconjuntos? ¿Qué color tienen los subconjuntos? Verde. Verde, Verdes. que vendrían a ser las dimensiones, ¿no es cierto? Vendrían a ser las dimensiones. ¿Y cuáles son los elementos de los subconjuntos? De ¿Qué color color amarillo. tienen? Amarillo. Por ejemplo, esta es una variable, es a manera de ejemplo, que tiene 4 dimensiones, ¿o no? Dimensión verde, dimensión verde, dimensión verde, dimensión verde. La primera dimensión tiene 3 indicadores. La segunda dimensión tiene 2 indicadores. La tercera dimensión tiene 4 indicadores. Y la cuarta dimensión tiene 5 indicadores. Es decir, tiene una lógica conjunto-elemento. Pues. El conjunto A se llama variable. El subconjunto A es verde con 3 elementos llamados indicadores. El subconjunto B es verde que tiene 2 indicadores como elementos. El subconjunto C tiene 4 elementos llamados indicadores cada uno. Indicador 1, indicador 2, indicador 3, indicador 4. ¿Ya ve? En esta explicación que acabo de dar me ayuda a mejorar el diagrama. Entonces, este es un material que yo lo he preparado para ustedes, para esta clase, porque las observaciones que he realizado sus trabajos no deben de quedarse solo en observaciones, deben de ayudarme también a mí a mejorar mi trabajo. Y miren lo que dice al pie de página, dice, material didáctico elaborado para la asignatura Metodología de la Investigación Científica de la Escuela de Sociología de la Universidad Federico Villarreal. Esto es con cariño para ustedes, porque quiero que ustedes aprendan y quiero yo también mejorar mi proceso de decirles cómo se operacionaliza una variable, porque si eso no tenemos claro, no vamos a poder construir el instrumento. Construir el instrumento, como pueden darse cuenta, es sencillo. ¿Dónde está el esfuerzo? En la revisión de la teoría. Yo estoy haciendo esto con bastante dedicación. Por mi parte, quiero que este curso sea también un curso en donde yo aprendo o aprenda a cómo comunicar el proceso de la operacionalización de las variables. Y aprendamos todos. Gracias a ustedes, estoy leyendo muchísimas teorías sobre distintos temas que ustedes tienen interés. ¿Ya? Y eso me enriquece en mi proceso de formación también. Muchas gracias.